Yo, one man down, one man down. The enemy's in possession of the core. Die, bitch! Si tan solo tuviera unas granadas. Creo que la china las tenía escondidas. Oye, chica japonesa, cúbreme las espaldas. Apúrate, estúpido, que se me están acabando las municiones para contener al mocoso. Ahora nos toca ir a por ese templario de mierda. I'm about to whip somebody's ass. Fuck you! You are dead! Not a big surprise! Didn't sir, bitches! Boys! ¡Ja! Pero qué idiotas. Debieron prestar más atención a la granada. Yo me largo, agarro sus armas y me voy a combatir a otro lado. ¡Chao, concha tu madre! Hijo de puta, ¿cómo ha podido pasar esto si a mí nunca me ganan? Ya te tengo, ahora prepárate para morir. ¿Y qué tal si...? No confío. Mira, no te estoy diciendo que confíes en mí, ¿ok? Solamente quedémonos aquí hasta que todos caigan para así hacer un 1 contra 1, tú y yo, ¿vale? Hablando del diablo, mira quién está aquí. Si es Bao Harley. La que te jode la party. Bueno, nos jodimos. Serás estúpido, ¿por qué diablos no disparaste? La tenías justo en la mira para reventarla. Me había quedado sin municiones. ¿Qué querías que haga? ¿Disparar con los dedos de las manos? Ahora me llevo las armas de tu amigo y me voy a combatir a los otros. Adiós, idiotas. No, váyanse al carajo. Es que ni yo me lo creo. Siempre usa esa táctica sucia para ganar a todos. ¿Para qué habría aceptado su invitación al jugar? Ah, que se jodan. Iré a tomar mi desayuno de todos modos. A ver si no me muero de hambre. Genial. No tengo ni leche, ni yogurt, ni ningún otro lácteo líquido como para acompañarlo con el cereal. Aunque con todo mi dinero que tengo ahorrado, podría ir fácilmente a comprar al kiosco. ¡Caracoles! El cereal con cerveza que puse aquí sigue podrido en el microondas. En fin, total, no tenía mucha hambre. Mejor voy a mi cuarto para hacer un video para mi canal, que hace tiempo que no subo uno. Mientras tanto... ¡Coño de la madre! ¡Corre, marico! Hoy será un día sin mierdas, sin pendejadas, ni cosas bizarras. Ya mencioné pendejadas. Ah, cierto, también sin pendejadas. What the fuck? ¡Vuelve aquí, hijo de puta! Fatality. Mierda. China Es que siempre en el mundo de Ralopo hay cosas tan bizarras como una japonesa de 11 o 13 años disparándole a alguien con más estilo y swag que yo. ¿Y se puede saber por qué diantres le disparaste? Yo quería un día sin pendejadas y me encuentro con esto. La razón por la cual le he disparado fue, por el amor de Dios, Douglas, ¿podrías dejar de ser un chillón? Dios santo, ni que fuese tan grave, solo fueron balas de salva, pero igual duelen como el puto culo. Y para variar, Mario te escapó de mis balas. Oye, ¿ya te fijaste? Están cobrando una recompensa por mi tío Ralo, y allí dicen que son más de $1 millón. Me vendría bien un poco de dinero, me estoy quedando misia. Querrás decir, nos vendría bien el dinero, porque yo igualmente estoy buscando a ese imbécil. Tengo un plan para atraparlo, pero primero llevemos a descansar a tu amigo a la casa que me alquilé.
Mejor que te des prisa, porque puedo ver a Ralo grabando un video desde aquí. Lo siento, Ralo, pero necesito el dinero para mi colegiatura. Get over here! You're not going anywhere, motherfucker! I don't give a shit! Ya sabía que ibas a ser un hueso difícil de roer, y por eso traje otro dardo tranquilizante. Llama al resto de tus amigos, necesitaremos compinches. Oye Mario, necesito que vengas con algunos amigos, nos vemos en la casa de Blue. Y le digo, me dice, le digo, me dice, le digo. Ay, ¿qué carajos pasó aquí? ¿Dónde estoy? Harley, sabemos perfectamente que estuviste hablando con él hace un tiempo atrás, al igual que Ralo lo sabía igualmente. Solo tienes que decir la verdad, luego se te liberará. Confiésalo ahora, ¿sabes algo de Gringo Kendo? No sé quién es ese tipo, solo soy una cantante de pop. Mejor me desato los pies de esta cuerda que me tienen atado porque siento como la sangre me llega al cerebro en esta posición. Yo que tú no haría eso. Hay que ser tan cabeza dura como para sobrevivir a un golpe contra una cama llena de piedras. Man, this place smells like shit! Somebody once told me the world is gonna roll me. I'm gonna kick your ass. ¡Tenéis hasta los huevos ya! Did I win? Óyeme cabrón, vigila tu fuerza y rabia, que Ralo podría haber sido Gringo Kendo por su dominación del inglés. Pues yo me voy retirando, tengo cosas más importantes que hacer en mi departamento. Por cierto, debo decirles algo. Feliz 4 de julio, hijos de puta. Porque seguimos aquí. Si hace poco usé el meme 4 de julio. Mierda, debo dejar de usar los memes malditos. A quien quiero engañar, no puedo dejar los memes malditos porque soy el rey de los mismos XDDD. ¿Quieres decir que estoy libre de ser atrapado por Barney el pedosaurio? Bien, gracias Satán, ya no voy a volver a morir. Será mejor que vaya a lo de Ralo para pedirle disculpas. Oh mierda. Son esos putos bichos raros otra vez. Ya, mejor paso de largo, de seguro lo olvidaron. Get that mother... ¡Auxilio! ¿Qué carajos? Esos tipejos están locos, juro por Dios que los voy a matar a todos. No, hazme cualquier cosa pero mandarme con Barney el pedosaurio. Yo me voy a la mierda, cuídense muchachitos, váyanse por la sombrita XD. What the hell is wrong with you people? Olvídense de ese estúpido, tenemos que concentrarnos en hallar la manera de encontrar a Gringo Kendo. Gringo Kendo. El mismísimo hijo de su puta madre que arruinó mi directo de Mugen. Llámenme loco, pero creo que Gringo Kendo puede ser latino, y lo digo porque en la región de Latinoamérica les decimos gringos a los estadounidenses. Buen punto, pero los únicos latinos que conocemos son Ralo, Celesti, Ramírez, Titan, Douglas y el loco que se fue para la calle. Hola. Sí, el plan está saliendo como queríamos. Activen la fase 2 ahora mismo. I'm not gonna fight you. I'm gonna kick your ass. Fuck this shit, I'm out. Don't fucking run away from me! Mierda. ¿A dónde se fue? Carajo, ahora debo volver con el rabo entre las patas. Esa niña tenía un celular en mano, y de seguro era el infame Gringo Kendo. Mierda, ahora ¿quién podrá ayudarme? Maldita sea, ¿es que acaso el 2092 no podría ponerse más raro?
A ver Mike, concéntrate, desde que moriste y resucitaste todo se ha puesto de cabeza, joder, toda esta situación de hace ya varias semanas cuando varios cosplayers comenzaron a venir a la escuela y a la vez muchos de ellos se internaron en las habitaciones de estudiantes. Ralo dijo que los conocía, debería de ir a su casa a buscar respuestas, pero no creo que me reciba con los brazos abiertos después de darle semejante paliza. Caballero, necesita respuestas. ¿Quién dijo eso? ¡Cuidado!